Buenas noches, doctor José Luis Tapia. Está con el micrófono. Muy buenas noches, muchas gracias María del Carmen, muchas gracias Rómulo. Saludo al diputado Víctor Quinteros. Bienvenido. ¿Cuál es la lectura que en estas circunstancias, luego de tener ya un nuevo gobierno, un nuevo gabinete, cuál es la lectura para partir digamos, por el orden del momento? Bueno, como se trata de su programa Pymes RTV Perú, me gustaría referirme básicamente a las palabras de la intervención de ayer del ministro Franqui. Ayer, entre líneas, dijo algo que el día lunes, el próximo lunes, se va a saber cuáles van a ser esas medidas de contención contra la subida de algunos precios claves de la economía. Eso es por un lado, y eso es lo que se viene el lunes, y hay que estar muy atentos porque son medidas que pueden afectar el desempeño de las empresas, ¿no? Y yo le puedo adelantar algo, pero no creo que sea eso, pero espero que no. Y es ese tema de la banda de los precios. Cuando tú tienes temas referidos a control de precios, por lo general se fija un precio, y eso ha sido lo que ocurrió en los 80. Pero acá, por lo que he podido entender de sus declaraciones anteriores, antes que fuera ministro, él está de acuerdo con una banda. Es decir, si el precio del aceite no pasa del umbral de, supongamos, 4 soles 50, entonces hasta ahí puede ser el precio libre. Pero si se pasa de los 4.50, entonces ahí viene ya un control efectivo de precios. Ahí tendría que entrar a subsidiar, en todo caso, a los que producen aceite para no perder, o empresas que se dedican a la comercialización, o en su contrario, no puede pasar de esa cifra. El segundo aspecto que creo yo de esta lectura del gabinete es el tema referido al restablecimiento de estos equilibrios fiscales que se perdieron entre este año y el año pasado. Y eso es buena noticia, porque eso significa que tendríamos que regresar a no más del 1% del déficit fiscal. En estos momentos se encuentra en 5.5, y esto más por el hecho de que el incremento de la recaudación fiscal le da un cierto respiro y un margen de maniobra para que el gobierno pueda seguir maniobrando con la inversión estatal, ¿no? La inversión pública. Pero sí, lo que a mí me parece que es algo bastante preocupante es que en un principio se pensaba que la inversión privada iba a crecer en 21% este año, y apenas ha crecido y se espera que solamente vaya a crecer en 4%, 5%. Esto va a tener un impacto tremendo en la creación de empleos, y esto significa que no hay que esperar mucho este año de algún tipo de recuperación que sienta los bolsillos de la mayoría de la gente que trabaja, ¿no? Porque ustedes saben que la pega es 16 millones. Entonces, yo creo que todavía en ese aspecto la inversión privada es muy flojo. No hemos visto señales claras de fomento a la inversión privada, aunque hay que también señalar que el ministro se ha referido a que hay dos objetivos que tiene el gabinete. Es el aumento del empleo y la promoción de la inversión privada. Entonces, en este lado de la inversión privada va a tener que, de repente, volver a las ortodoxias económicas para justamente darle a los agentes económicos que todavía tienen retenido sus capitales, esperando cuáles van a ser esas señales, para que se puedan reanimar y reactivar la economía, porque ustedes saben que la economía es de seres humanos, y los seres humanos tienen temores, desconfianzas, y yo creo que ahí va a tener que hilar muy fino, va a tener que hablar precisamente con el gabinete y que todos puedan remar en una misma dirección dando señales claras. O sea, un ministro de Agricultura tiene que conversar con un ministro de Economía, un ministro de Educación, a su vez, con el coordinador de los aspectos económicos, es el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero todas las carteras productivas, sociales, también tienen que conversar, y no cada uno viendo su compartimento estanco, ¿no? Entonces, si hay una sinfonía interesante dentro del gabinete que apuntan a un solo mensaje, supongamos, inversión privada, y ese sea el único mensaje, yo creo que puede reanimar mucho, y eso es el factor esencial que hace falta a este gobierno, que es la confianza a los agentes económicos y sobre todo aquellos que se dedican a los temas empresariales, ¿no?
¿Le da a usted algún mensaje, por ejemplo, el hecho de que la compañía Buenaventura haya efectuado el pago de su deuda total, habiendo aún tenido fraccionamiento de 2.134 millones de soles? ¿Hay algún mensaje, hay alguna lectura ahí? Es una cobranza de tipo, digamos así, coactivo, ¿no? O sea, está cumpliendo con la ley en todo caso, ¿no? El pagar impuestos no es precisamente el mejor termómetro para brindar confianza. Yo creo que hay señales que son más importantes. Por ejemplo, ¿qué va a hacer en materia de los mercados laborales? ¿Lo va a mantener rígido? ¿Va a seguir creando desempleo? ¿Va a abrir los mercados, el gabinete? Es decir, la gente va a poder entrar al mercado libremente y poder generar para todos, no para los grandes, sino para los pequeños y medianos, entrar para poder competir. ¿Va a bajar los aranceles? ¿Va a privatizar para darle mayor eficiencia y capitalizar a todos los peruanos? Claro, que eso que yo digo no es lo que va a hacer el gobierno, pero si tú quieres darle mensajes interesantes al pueblo peruano para brindar confianza, es sintonizar con lo que la gente quiere. Recuerden que el 19% votó por el actual mandatario, no votó la mitad del país. Lo que pasa es que el sistema electoral junta a los dos primeros para ver cuál de los dos se define. Pero su bolsón electoral es 19% y tienes a un 75% de gente que no han votado por ninguno de los dos, ni siquiera por la señora Fujimori ni por el señor Castillo. Así que no han votado por el comunismo tampoco, la mayoría de la gente. Lo que han votado es contra el sistema político, es diferente. Y eso es lo que ha generado esta polarización, que justamente este diseño electoral ha generado esas condiciones para que dos extremos no puedan conversar, no puedan ni siquiera entrar a una concordancia de una agenda común para el país. Yo creo que estas lecturas que da la prensa, que dan los analistas, no ayudan a entender para los agentes económicos cuál va a ser el destino del Perú y sobre todo que el sistema democrático está herido de muerte. Es decir, vamos a tener una situación parecida a la del noviembre del 2020 que se va a repetir este año, porque hay una suerte de ilegitimidad política que no le da al gobierno el mejor capital para que pueda tener sus próximos meses, como se dice en la forma coloquial, un respiro o lo que llama la luna de miel para que él pueda enrumbar bien sus medidas de gobierno. Y este sistema democrático requiere de una reingeniería institucional, nuevas reglas de juego, nuevos actores políticos, nuevas autoridades para darle una salida política, porque lo que se ve es una colisión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. No va a haber, al parecer, una conversación fluida con actores políticos que rechazan ir a conversar con el gabinete Bellido porque está seriamente cuestionado. Todo esto es ruido político que interrumpe los flujos económicos para que puedan llegar a buen puerto y la gente pueda encontrar trabajo y vivir mejor. Esa salida política es la que yo no veo clara. Por un lado, por la oposición, que no está dando la talla, no está dando lo que se dice la visión, el proyecto país, porque está simplemente reaccionando frente a una ofensiva de la izquierda que está proponiendo asamblea constituyente y el otro se opone. Pero el que dice que no tiene que tener una propuesta contraria, no puede quedarse en el no. Y si la derecha no hace bien ese papel, se va a fortalecer el señor Castillo y va a fortalecer al punto de que una vez que aprueben en la Asamblea de la Constituyente, yo creo que ahí el Perú se va, como se dice, camino a Venezuela. Entonces, hay mucho de juego político que todavía los agentes económicos van a estar pendientes de esos resultados, pero no auspiciamos por lo menos este año de que vaya a ser un buen año en materia económica, ¿no? Bastante preocupante el querer manejar, así sea por rangos, los precios. Eso no es una buena señal para ningún inversionista. Por otro lado, también preocupante
aquel ofrecimiento que hace de subirle a las mineras que ya están pagando casi un 50% de tributación, la tributación más alta de toda la región, querer subirle 20 puntos a 70%, eso es, en otras palabras, decirle váyanse. Se van a ir esas inversiones a otros países. Vamos a ver cómo nuestros vecinos se enriquecen con los inversionistas que de aquí hemos votado. Y no estamos aprovechando el precio del cobre, que nos sacaría de este mal momento económico que estamos pasando. Son 56.000 millones de dólares que se estarían dejando partir, o sea, votando. Es como agarrar y salir por la ventana y votar 56.000 millones de dólares. Preocupante lo que nos dice realmente, doctor. ¿Cuáles son gracias Mari, cuáles son las, digamos, desde su óptica, doctor José, los pasos que se debe dar, no solo mirando, digamos, del lado de la izquierda y de la derecha? Yo tengo digamos, un punto de vista. Para mí ni la izquierda ni la derecha es la solución del país. Aquí se necesita buscar consenso, se necesita darle gobernanza al país, se necesita reglas de juego claras, una hoja de ruta clara. Está por demás decir que la Asamblea Constituyente no es la prioridad en este momento, cuando hay un tema de salud, hay un tema de desempleo, hay un tema, digamos, de educación con una serie de limitaciones. Desde su análisis, de su experiencia, de su perspectiva, ¿por dónde se recomienda tanto a la ciudadanía como a los políticos? Porque, por ejemplo, el congresista Nano Guerra dice, así me hubieran invitado, yo no voy a la reunión. Pues, ya, esas poses, esos gestos, no son las que el Perú necesita. Por favor, su comentario sobre esto. Muchas gracias, Rómulo. Fíjate, tienes toda la razón cuando señalas que lo que la gente pide son básicamente 4 o 5 cosas. No le alcanza el dinero y quiere mayores ingresos. No le alcanza el dinero. 2, dice, tengo miedo a ser asaltado. Eso sale como segundo lugar en las prioridades del peruano. El tercer lugar dice, no tengo empleo. O sea, un 36% dice, no tengo empleo. 4, dice, tengo problema de acceso a la salud. Entonces, si esa es la agenda de cada peruano, si eso es lo que enfrenta cada peruano, los políticos que están ahorita en el poder y los que también hacen el contrapeso al poder ejecutivo, tienen que mirar esa agenda particular, porque es la verdadera, digamos, la verdadera demanda del público. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la salida? Nosotros desde el Instituto Libre Empresa y un conjunto de organizaciones que están agrupadas en el Foro Liberal de América Latina, estamos proponiendo lo que llamamos la consulta popular. La consulta popular por las 5 reformas. Reforma política, reforma económica, reforma educativa, reforma de salud y reforma de pensiones. Esas 5 reformas harían que el Perú retorne a la senda del crecimiento y pueda llegar a los niveles, si es que se completa las 5 reformas, porque esa es la idea, llegar a niveles como se gana en Qatar, $120.000 al año, que viene a ser 30.000 soles mensuales, o como en Singapur, $98.000 al año en promedio. Y así países africanos, Botswana, Isla Mauricio, Costa de Marfil, Marruecos, que están saliendo de la pobreza porque están aplicando las 5 reformas liberales. Estas 5 reformas sería el contrapeso a lo que propone la izquierda en términos de Asamblea Constituyente. Porque si tú no le propones a la izquierda a debatir las 5 reformas, digamos así, el debate lo tiene ya ganado la izquierda con su Asamblea Constituyente. Solamente falta que discutan sobre los términos de cuántos deben ser los asambleístas en la nueva Asamblea, pero no hay una contrapropuesta, y eso es lo que justamente te refería Rómulo. Como el señor Guerra García se niega a un diálogo, a debatir por lo menos con el gobierno sobre si son viables sus propuestas para un progreso económico sostenido. Por eso nosotros, básicamente, en esas 5 reformas, la tarea principal no está en el Ejecutivo, sino en el Legislativo. Y eso significa que hay que derogar miles de leyes malas que están impidiendo que la gente pueda ganar más, vivir mejor, tener buena educación, acceso a la salud privada, ganar bien,
tener calles seguras. Eso es lo que la gente busca, no las peleas, no la asamblea constituyente, no una nueva constitución. La gente lo que está buscando es empleo, ingresos, acceso a esos servicios básicos. Y eso se logra con estas 5 reformas que se han aplicado en República Checa para salir del comunismo y ahora es el país que en Europa es el que tiene tasa de desempleo del 3%, fíjate, menos que Estados Unidos, que está por el orden del 6%. Entonces, esta agenda de las 5 reformas que estamos proponiendo dentro del Foro Liberal, el Instituto de Libre Empresa, el Partido de Evolución y otras organizaciones, es la que va a sacar al Perú de la actual crisis política, porque el problema es el diseño institucional que está hecho de tal forma que colisionan siempre 2 poderes, el poder congresal con el poder ejecutivo. Y en quien gana es el que se lleva, digamos, la parte importante del poder. Entonces, yo creo que si emprendemos bien esa tarea de difundir estas 5 reformas liberales, podemos darle una salida al Perú para que no estemos enfrentados en 2 grupos, una derecha mala, mercantilista, donde el 80% de la gente dice que la economía está manipulada para favorecer a los ricos, y el otro, que es la izquierda, que nos quiere llevar a Venezuela y Cuba, y nos quiere realmente vender la idea de que se puede sacar un progreso económico a través de esas medidas de corte de izquierda. Entonces, si tenemos bien claro que las 5 reformas son las necesarias para sacar al país, creo que podemos comenzar bien el bicentenario, ¿no? Clarísimo las 5 reglas, definitivamente, concuerdo. Necesitamos aquí un poco tomar las palabras de Andrés Oppenheimer cuando dice: dejemos los latinoamericanos de vivir de la historia, de estar guiados por el idealismo. Miremos por qué progresan los países asiáticos, porque viven obsesionados por el futuro, no obsesionados de la historia, y viven del pragmatismo. Es decir, tenemos que sincerar lo que funciona y lo que no funciona. No se trata porque yo dije o no lo dije, sino se trata cuál es realmente lo que el país lo necesita de acuerdo a las circunstancias. De poner actitudes, que está por demás decirlo, no, somos de la derecha y la derecha insultamos al resto y cogemos las redes sociales para que a ver si la gente por ahí se va convenciendo. No nos tomen, digamos, ni de un lado ni de otro, como que somos gente tan desinformada. O sea, nuestro pueblo ya se da cuenta. Entonces, sigamos haciendo esta campaña de incidencia hacia un punto donde se discuten propuestas viables, no caprichos, porque eso no lo va a solucionar. Palabra final, doctor José Luis Tapia. Bueno, agradecerte, Rómulo, agradecerte, María del Carmen, por la invitación y poder exponer estos 5 reformas que estamos dándoselo, incluso al gobierno, que lo aplique para su bien, señor Pedro Castillo, para que usted termine su gobierno y no estemos dudando de que si va a terminar o no este año. Es para el bien del Perú, aplique las 5 reformas. Usted va a pasar a la historia, si es que eso se está proponiendo, de un programa que no necesita inventar nada. Esto ya se ha aplicado en diferentes partes del mundo. Imagínense, hasta el África nos está superando en tasa de crecimiento del 8%, y nosotros en Latinoamérica recién estamos creciendo el 3-5%. ¿Por qué? Porque han hecho reformas que han permitido abrir los mercados, desregular y que todos puedan aprovechar el capitalismo, que es lo que le ha dado el éxito a los países nórdicos, a Estados Unidos, a Alemania, y ahora son grandes potencias. Y a la China. Entonces, y a la China, que lo está practicando, aunque ellos digan que son socialistas o comunistas, pero los hechos son económicamente capitalistas. son capitalistas. Son capitalistas. Entonces, si damos este mensaje al pueblo peruano, podemos comenzar bien estos 200 años. Yo creo que así nuestro futuro, nuestros hijos, los jóvenes, quienes están creciendo, vean una salida en un futuro y no se estén yendo por el aeropuerto. Entonces, les agradezco nuevamente por esa oportunidad de haber brindado a nosotros. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por venir y darnos esa visión. Miren, no solamente se trata de criticar, sino de presentar una solución también.